Barcelona no ha dejado de crecer. Siempre ha sido una ciudad viva, que ha ido amoldándose al ritmo y a las necesidades de sus gentes. Una ciudad moderna y cosmopolita, que a diario recibe miles de visitantes, gentes que buscan además perderse en la Barcelona antigua, de calles estrechas y empedradas, la ciudad medieval articulada en torno a la vieja catedral de Santa Eulalia. Su fachada neogótica, inspirada en los dibujos del maestro Carlí, nos inicia en el recorrido por las 5 puertas de entrada al templo. Caminando por la calle de los Condes nos encontramos con la primera de ellas, la más elegante, la puerta de San Ivo, patrón de los abogados. Su advocación se debe a que el edificio que tiene delante fue en tiempos sede del gremio de letrados. Tratando de ver mejor las gárgolas que adornan el edificio, y llegamos a la otra entrada mucho más discreta, la de la Piedad. Nos llama la atención el relieve que preside esta puerta, tallado en madera por el alemán Michel Lohner. Seguimos nuestro paseo hasta la calle del Obispo, que desemboca en la entrada más popular, la de Santa Eulalia. Aquí los turistas se agolpan para acceder al claustro, como en su día ocurriese con fieles y comerciantes. Desde el claustro nos asomamos a la catedral por una curiosa puerta de mármol blanco. Su decoración hace referencia a escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos han defendido que fue la antigua portada románica, pero hoy los especialistas no están de acuerdo con esta teoría. La última puerta, la quinta, es la de Santa Lucía, de estilo tardorrománico, que da paso a una amplia capilla construida a mediados del siglo XIII. En cualquiera de las puertas hay movimiento y actividad. La catedral es centro de vida y su principal función sigue siendo la litúrgica. Santa Eulalia ha sido y es lugar de culto y devoción, espacio para la comunión y para el contacto directo con la divinidad. Sin embargo, la SEO también tiene otras funciones. Es lugar de paso y atracción para turistas, pero además es centro de trabajo. Sí, la catedral, como otros muchos monumentos del entorno, está en obras. El edificio ha ido evolucionando con el paso de los siglos, pero también se ha deteriorado. Por eso ahora es necesario someterlo a un proceso de restauración. Poco a poco nos vamos adentrando en la Barcelona antigua, en la medieval. Nos vamos acercando al aseo. Tal y como habíamos adivinado, la catedral está rodeada de bullicio, turistas, pero también comerciantes y músicos que se ganan la vida junto a sus muros. Ellos conocen bien cada centímetro de la fachada, incluidos los andamios y las lonas que la cubren en parte. Santa Eulalia se está restaurando y las obras no dejan a nadie indiferente. Queremos conocer la opinión de la gente, de aquellos que sin formar parte de ella conviven a diario con su restauración. Es un placer trabajar en la de la catedral, por los músicos, por el ambiente, todo el mundo que viene dice que es una pasada. Pero una restauración de una fachada tan gótica, con tanta floritura, me imagino que es lenta. Hombre, entiendo que es un edificio muy grande, que se tiene que lavar y que ocupa mucho tiempo, pero claro, es que es cada 2x3. Y muchas veces te plantas ahí delante y no ves nada porque está tapado. Cuando no es un nap, es una col. O sea, que con esta expresión muy catalana definimos.
En la catedral en este caso porque la están restaurando, lo cual ya está muy bien. Ahora la han destapado y estuvieron, bueno, muchos años y fue algo, sí, eterno, que parecía que nunca iba a acabar. Me imagino que estas cosas se van alargando, incluso es para la propia catedral no poder ofrecer su fachada a las personas que visitan Barcelona, también les debe de saber mal, me imagino. Al margen de lo estético, calculo que lo harán por una cuestión de mantenerla en pie y de que es necesario. Hay que soportarlo. Quizás nosotros, por el tema de restauración o por el tema, comprendemos un poco que existen estas cosas. Si hay que arreglarlo, hay que cubrirlo, ¿no? Lógicamente. Pero que sí, el resultado, si es a nivel de resultado, perfecto. Las obras demuestran que la catedral está viva. Para adentrarnos en ella y en el proceso de restauración, tomamos como guías a quienes mejor conocen el edificio, aquellos que se preocupan de su estudio y conservación. Buenos días, estamos aquí en un sitio privilegiado de Barcelona, la terraza del Colegio de Arquitectos, como pocos o como casi ninguno situado enfrente de la catedral, con Mercè Zazurca y Josep Fuses. Son dos privilegiados arquitectos que hoy tienen trabajo y están restaurando la Catedral de Barcelona. ¿Cómo empezó este trabajo, Mercè? En el 2001 se aprobó el plan director de la catedral, pero fue en el 2002 la caída de una piedra espectacular de la fachada, de un contrafuerte de la fachada, que precipitó un poco el inicio de los estudios previos al proyecto de restauración de la fachada principal. Una catedral, como vemos esta y otras muchas en España, en Italia siempre, están con andamios, están en obras. ¿Es el signo de la catedral estar en obras, Josep? En realidad yo creo que no, si hubiese una financiación adecuada y un mantenimiento adecuado, no tendría que ser así. Es decir, yo creo que si la gestión de las catedrales se hiciese con criterios económicos, en realidad se tendría que realizar solo obras de mantenimiento. Lo que pasa es que hay también hay un tópico, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Barcelona, la idea esta que las catedrales duran siempre. Es decir, hay el tópico, aquí en catalán se dice esto es más largo que la obra de la Seu, en el sentido que no se acaba nunca. ¿Cuáles eran las principales patologías que tenía la catedral? La fachada neogótica está adosada al paramento gótico, inacabado, que quedó en su momento en el siglo XV, y la manera de anclarse ha sido con unas grapaldinas de hierro que al oxidarse se han expandido, han roto la piedra. De puño. Y entonces básicamente ha sido la patología principal. ¿Qué comprende esta obra que habéis hecho? ¿Qué ha sido lo fundamental que habéis hecho en estos años? Bueno, específicamente en la fachada, lo que hemos hecho, el proceso de restauración ha sido sustituir las grapas que estaban oxidadas, no todas, o sea, la patología aparecía en unas piedras y en otras no. Sustituirlas todas era imposible, no recuerdo exactamente el número de grapas, pero habría unas 700 o no sé. Y hemos sustituido las que estaban afectadas colocando grapas de titanio. Lo mismo hemos hecho en las torres laterales, hay dos torres laterales que las hemos desmontado, se pueden ver aquí, y ahora estamos haciendo lo mismo con el cimborio, que por la escala es una obra bastante compleja. O sea, conceptualmente es lo mismo, es decir, hay que desmontar. Me acuerdo que pedimos al principio, hicimos consultas con arquitectos ingleses y uno nos respondió que la única solución era take down and rebuild. O sea, y cuando lo dijo pensamos, ostras, pues esto nos ha caído la gorda porque realmente es complicado hacer esto, ¿no? Y entonces, pues al cabo de un año y pico de discutir cuáles eran las opciones las más aconsejables, finalmente decidimos por esta, ir desmontando y volviendo a montar. Dos claves fundamentales de la problemática en general de esos edificios que han sido tocados. Repristinar, es decir, volverlo al origen, que faltan datos muchas veces. Defender lo que ha sido la historia del edificio, porque un edificio es un documento, o hacer lo nuevo que quieren los modernísimos. Tiene usted haga lo nuevo en el extrarradio, pero aquí la catedral tiene una historia y unas adherencias, ¿no? Que mientras hemos hecho esto, pues voces de las que siempre aquí en Barcelona ya sabes que hay una cultura arquitectónica muy rica y muy dinámica, y han salido voces diciendo que lo que se tenía que hacer era derribar la fachada neogótica y dejar la gótica original, otros que decían no, hay que aprovechar para hacer un concurso internacional y hacer una fachada nueva. Bueno, en este caso nosotros estamos absolutamente, nos parece este debate que no toca hacerlo aquí, toca hacerlo en otro lado, pero aquí
toca ser fieles a lo que se dice y punto. Hay un tópico sobre la Catedral de Barcelona que yo mismo cuando estudiaba en la escuela lo tenía, que es que el neogótico es un estilo de segunda. O sea que los estilos importantes aquí en Cataluña son el gótico catalán, el modernismo y el Gatpa, ¿no? El racionalismo. Y entonces el neogótico es una cosa que aparece en el siglo XIX, así sucia, con poco tono, de segunda fila. Bueno, cuando hemos estado trabajando aquí, pues resulta que no. O sea, yo esto lo he aprendido aquí. Es decir, Auguste Font era un arquitecto como la copa de un pino, y si tú miras los detalles constructivos, las soluciones estructurales que utilizó, etcétera, son de primer nivel. ¿Qué significa hoy una catedral para una gran ciudad? Bueno, pues mira, estaba pensando, porque quería decirlo, que en el caso de la Catedral de Barcelona tiene cantidad, o sea, tiene muchas funciones, papeles muy distintos, y uno de los que tiene más importantes para mí, que desde pequeñito cuando estaba por aquí, es una función urbana, como de gran bazar o de plaza. Es decir, es una de las pocas catedrales que está en el centro de la ciudad y que está siempre abierta al público. Es decir, tú puedes cruzar el claustro de esta catedral, más que un claustro, es una plaza interior que está siempre abierta. Esto es un sitio de paso, es una especie de, no diría mercado, pero de gran bazar, ¿no? Y la gente entra dentro, o sea, es como dentro de la catedral hay los confesionarios, las capillas, no sé qué, que actúan como una ciudad pequeña dentro de la ciudad. O sea, esta función urbana, más allá del fenómeno religioso exclusivamente. Luego podríamos hablar de la ciudad en torno de la catedral, de si se conserva esa traza gótica, esa traza medieval que genera la catedral. Porque yo aquí sí veo escala, la escala de 2, 3, 4 plantas. Eso tiene un gran valor, ¿no, Mercé? El que la catedral esté en un entorno que nos lleva un poco a ese callejeo medieval, a ese mundo. Faltan los caballos y los burros y los mercadillos en cada calle, Creo ¿no? que te los puedes imaginar, y cada vez más hay gente que está recuperando espacios donde te puedes recrear, imaginarte cómo había sido la vida aquí en la época medieval, ¿no? Y el mestre Carlí ya dibujó una entrada, pero no se podía hacer hasta que se derribó la muralla romana, que permitió un pequeño espacio, y luego hasta que se derribó ya la medieval y hemos podido conseguir esta explanada delante de la catedral. Había grandes artesanos en esta época de la catedral neogótica, los vitralistas que citabas antes. ¿Qué más artesanos y qué aportaron que sea interesante? ¿Qué oficios consideras destacables en esta catedral? Bueno, yo creo que el nivel de las esculturas de la fachada es impresionante. Cuando las hemos podido ver de cerca, la manera de llegar al detalle con los artesanos en las cosas que saben que no van a ver nadie, pero hacer las cosas bien hechas por hacerlas bien, y yo me ha llamado mucho la atención. Yo creo que hemos podido volver a recuperar un poco este ambiente con los artesanos que actualmente han estado trabajando. Pues muchísimas gracias, moltes gracias por esta mañana a ti. A vosotros. que nos habéis dedicado. Barcelona vive asomada al Mediterráneo. Es una ciudad portuaria y su riqueza proviene y provino en gran medida del comercio, de los barcos cargados de mercancía que llegaban a sus costas. La construcción del aseo no hubiera sido posible sin la colaboración de los gremios de artesanos, zapateros, herreros, curtidores. Fueron ellos los que con su trabajo y sus aportaciones económicas contribuyeron a la financiación de las obras y a la dotación del templo. Mirando detenidamente los muros de la catedral, aún encontramos los símbolos, signos y escudos de los gremios.
Junto a ellos vemos la huella de los obreros, de quienes allí trabajaron: arquitectos, albañiles, canteros, vidrieros y, por supuesto, como decía Mercé, los escultores que desempeñaron un papel fundamental. La catedral, tal y como la vemos hoy, tardó en construirse casi 150 años. Las obras comenzaron a finales del siglo XIII por iniciativa del rey don Jaime II y del obispo don Bernardo Peregrí. El edificio anterior, de estilo románico, se había quedado pequeño para acoger a una población creciente. Así pues, se inició la construcción de la nueva SEO siguiendo el estilo que se estaba imponiendo en toda Europa, el gótico, un arte que con la luz se impone como forma de expresión. No se sabe muy bien quién fue el maestro que diseñó Santa Eulalia, pero sí se conoce el nombre de algunos de los arquitectos que participaron en el proceso constructivo, como Jaime Fabré, Beltrán Riquer, Bernat Roca, Arnau Bargués, Jaime Solá y otros. Miguel Sobrino es un cantero y escultor del siglo XXI, heredero de aquellos antiguos oficios. Charlamos con él a pie de obra para tratar de comprender mejor el trabajo de antaño. Las esculturas normalmente, el propio arquitecto ya concibe dónde van a ir colocadas y de qué forma, y muchas veces es el propio maestro de obras el que también es capaz de detallar las esculturas más visibles, ¿no? Los escultores están compartiendo lugar de trabajo y con los propios que están mezclando la cal, ¿no? El mortero de cal. Están todos al pie de la obra, desbastando, tallando. Las esculturas grandes, las de las portadas, para entendernos, se tallarían prácticamente enteras casi siempre a pie de obra, ¿no? Con el bloque traído de cantera, y luego ya se colocaban, pues eso, utilizando cuerdas y demás, y normalmente enganchándolos con algún tipo de grapa para evitar que se desplomasen, ¿no? Había mucha decoración, sobre todo decoración en relieve, ménsulas, que se hacían in situ. O sea, lo que hacía era que el cantero se colocaba el bloque, lo que llamamos el sólido capaz, y luego el tallista o el escultor se subía al andamio para no tener que ralentizar las obras por su culpa, ¿no? Porque su trabajo es mucho más lento. Se subía al andamio e iba tallando mientras los canteros podían seguir la construcción, ¿no? Al mismo tiempo. La elección del material tiene mucho que ver con el lugar. O sea, una de las cosas que más encarecían las obras antiguamente era el acarreo, o sea, el transporte de los materiales, ¿no? Entonces era muy interesante encontrar material cercano. Una vez que se tenía el material, lo que se hacía era organizar el trabajo. Había, por ejemplo, una primera labor de desbaste que podría corresponder a los canteros, ¿no? Con unas directrices del maestro de obra o el del maestro escultor. Y luego lo que se hacía era tallar directamente la piedra sin un modelo tridimensional. O sea, la piedra se trabajaba a partir de su cara principal, basándose simplemente en un dibujo. Las esculturas medievales siempre son, por decir así, altorrelieves. O sea, que aunque una escultura semeje o se acerque al bulto redondo, su concepción o el lugar donde va a ir colocada, siempre en realidad no deja de tener ese carácter de altorrelieve, porque siempre va en una hornacina, cerca de un muro, y eso también tiene que ver con esa técnica que comprende la escultura tallándola desde la cara anterior y profundizando hacia atrás. En Barcelona, por ejemplo, las portadas se solía emplear el mármol. En la portada de San Ivo hoy en día está tan ennegrecida que casi no se nota, pero las partes escultóricas más finas son de mármol, ¿no? Lo que también delata ese comercio, esa relación de Cataluña también con el sur de Francia y sobre todo también con Italia, ¿no? Por la facilidad del transporte en ese caso es porque se podía traer en barco, ¿no? Siguiendo la pista que nos da Miguel, nos acercamos de nuevo a la puerta de San Ivo para detenernos en sus detalles escultóricos. Vemos las imágenes de varios personajes luchando contra animales fantásticos. Cuenta la leyenda que uno de estos caballeros pudo ser el conde Bifredo el Velloso, que con su espada libró a la ciudad del acecho de un fiero dragón. Varios músicos con sus instrumentos nos observan desde otro ángulo. Vemos hornacinas preparadas para unas esculturas que nunca llegaron a colocarse y una imagen de Santa Eulalia atribuida a la escuela de Jaume Cascals. Lo que más llama nuestra atención es una puerta que aparentemente no conduce a ninguna parte.
Bajo ella los restos de un antiguo puente. Y es que aquí, en Santa Eulalia, en la Catedral Palatina, todo tiene un sentido. La catedral se construye entre el Palacio Episcopal y el Palacio Real. Y es allí donde conducía el antiguo puente, ya derruido, a la casa del rey. Aún quedan restos del antiguo pasadizo y siguiéndolos llegamos a la capilla de Santa Águeda, un lugar privilegiado. Se construye para el rey, para que pueda ser admirado desde cualquier rincón de la catedral. Es evidente que hay una correlación entre la catedral y la sociedad barcelonesa, una sociedad bipolar en la que de algún modo había que separar la nobleza del vulgo. Esto explica, por ejemplo, la construcción de las tribunas catedralicias en un plano superior, con un acceso distinto. Estaban reservadas a la nobleza y a la alta alcurnia barcelonesa. Este paralelismo entre el aseo y la Barcelona medieval podemos percibirlo también en otros edificios como la iglesia de San Vicente en la fortaleza de Cardona. Son construcciones, no obstante, que han ido cambiando y adaptándose a los tiempos. El castillo de Cardona es hoy un parador de turismo y en él hemos citado a Miguel Sobrino. En los edificios antiguos, el misterio que es para nosotros es el saber exactamente para qué se hacían y para qué se hacían, cómo se hacían. Entonces, nos enfrentamos a veces a edificios muy antiguos. Han pasado, pues San Vicente de Cardona han pasado prácticamente 1000 años desde que se construyó. Y entonces, si solamente los vemos, pues como se nos suele contar, ¿no?, en los manuales, desde el punto de vista estilístico, sí, es muy fácil saber que eso es algo románico, que son arcos de medio punto, que son 3 naves, vale, muy bien, pero ¿y qué?, ¿no? ¿Para qué servían esas 3 naves? ¿Para qué servía ese lugar? ¿Cómo se usaba? Esa es la clave. ¿Para qué se usaban los espacios? ¿Qué se hacía en ellos? ¿Quién los podía usar? Hoy caminamos únicamente como turistas por los patios restaurados de Cardona y nos damos cuenta de que cada lugar servía para algo concreto. En el interior de Cardona, paseando por su iglesia, aún podemos intuir el antiguo significado de algunos de sus espacios reservados. Comparte con nuestra Catedral de Barcelona la situación a los pies de la Tribuna Real. ¿Por qué está construida ahí? ¿Qué tenía de privilegio estar ahí sentado? Las sedes de poder siempre han usado la arquitectura en su favor, como forma de representación y también como forma de protección. El que uno vaya andando por el eje de un espacio no tiene nada que ver con que tengas que ir por un lateral. Por eso es tan importante pensar que Cardona o Barcelona tienen un eje visual que conecta la tribuna del señor o del rey, con un eje absolutamente axial, pasa por el eje del edificio y va a parar
al punto de vista que es el altar y la reliquia del santo correspondiente que está en la cripta, ¿no? Bueno, pues es que eso no estaba reservado para cualquiera, era para la persona más poderosa. El magnífico coro que aún se conserva en la catedral está realizado con roble traído de Brujas y hecho con ayuda de los artesanos Pere Oller y Antoni Canet. Es otro de esos lugares privilegiados y está reservado a los canónigos. Su decoración y su ubicación en el edificio indicaban, como sucedía con la tribuna real, que allí no podía entrar cualquiera. Cuando hablamos de las reliquias de Martín el Humano, nos podemos hasta reír, ¿no? Y del tráfico que había de reliquias. Solamente hay que pensar que en las páginas de sociedad de los periódicos continuamente se nos está hablando de que se han subastado un mechón de cabellos de John Lennon, o que se ha vendido por no sé cuánto un vestido que se puso Marilyn un día, O sea, es un sentimiento humano, que nos resulta incomprensible. A lo mejor nos resulta incomprensible a ti y a mí, pero hoy en día absolutamente sigue vigente para mucha gente la adoración de las reliquias, ¿no? El ir a fotografiar el lugar donde, pues el paso de cebra de Abbey Road, ¿no? En Londres. Porque sabemos que pasaron los Beatles por allí muchas veces y se hicieron la famosa foto. Pues vamos a verlo. Lo vemos, es un paso de cebra. A muchos hoy en día les puede resultar complejo o difícil entender por qué esa suntuosidad y ese lujo en espacios como la cripta, el coro o las tribunas reales. Para ellos puede que albergue cierto misterio. Comprender su ubicación y su significado requiere que realicemos un ejercicio de imaginación, una reflexión que nos lleve a entender el conjunto y a través de él la sociedad de la época, sus valores y su estratificación. Si la arquitectura la presentamos desnuda, la estamos presentando también muda y sin sentido y ya no la comprendemos. ¿Qué misterios son esos? Pues claro, son los misterios de que tenemos que volver, aunque sea mentalmente, a vestir esos edificios para poderlos comprender. Sería volver a contar estos edificios con una mirada global, una mirada que los comprendiera en su conjunto y que los comprendiera eso como una realidad material, constructiva y funcional. Y de esa manera ese misterio se diluiría, porque los comprenderíamos. Y al comprenderlo siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando comprendemos algo nos gusta mucho más. Los momentos compartidos con los expertos, con el equipo de restauración y el tiempo pasado en Barcelona nos hacen pensar y volver sobre nuestros pasos. Hemos comprobado que la sociedad cambia y evoluciona más despacio de lo que pensamos, porque tanto en la Edad Media como hoy en día, la ciudad de Barcelona sigue girando alrededor de su vieja catedral, lugar de paso, de atracción y de tránsito. Creemos que evolucionamos, porque la tribuna ya no se reserva al rey, pero hoy nuestras reliquias, las reliquias de nuestra sociedad son otras. Sigue admirando, colocando focos y alfombras rojas a actores, actrices, cantantes y a todo tipo de celebridades. En definitiva, Santa Eulalia sigue siendo hoy lugar de paso y centro de reunión para barceloneses y turistas. Sigue abierta al culto, por supuesto. Entenderla, llegar a descifrar su esencia, es también entendernos a nosotros mismos.